Dicen que el lugar más solitario del mundo es una mesa llena de gente que no te ve. Soy Elena, la hija del medio de 5 hermanos. En mi casa, hay un hijo dorado, una estrella académica, un bebé adorado y una bebé milagro. ¿Y yo? Yo soy el ruido de fondo. Soy la persona que tomó las fotos en la graduación de todos, pero que no aparece en ninguna. Hace un año, decidí hacer un experimento extremo. Estaba cansada de gritar para ser escuchada, así que simplemente dejé de hablar. Conseguí un trabajo, empaqué mi vida en un camión y me mudé a Arizona, a 3 estados de distancia de la casa de mis padres. No le dije a nadie. No me despedí. Solo quería ver cuánto tiempo tardarían en notar que mi silla estaba vacía. La respuesta me rompió el corazón, pero también me hizo libre. Tardaron 365 días. Ayer, mi madre finalmente me llamó. No para saber si estaba bien, sino para gritarme por haberme perdido el Día de Acción de Gracias. Cuando le dije, mamá, vivo en Arizona hace un año, el silencio al otro lado de la línea fue el sonido más satisfactorio que he escuchado en mi vida. Si quieren saber cómo reaccionaron cuando descubrieron que su hija invisible se había borrado del mapa por completo, sigan leyendo. Mi nombre es Elena y, durante 25 años, fui el fantasma que habitaba en la mesa de los domingos. Dicen que en las familias grandes nadie se siente solo, pero yo soy la prueba viviente de que puedes estar rodeada de gente y ser completamente invisible. Soy la hija del medio de 5 hermanos, esa posición estratégica que el destino elige para que te pierdas en el ruido de los extremos. Mi hermano mayor, David, es el hijo dorado, el atleta que llenó las repisas de la sala con trofeos de béisbol y cuyas fotos de secundaria parecen un altar a la perfección física. Luego está mi hermana mayor, Sofía, la estrella académica. Ella es la que siempre tiene una pasantía en una firma prestigiosa o un nuevo logro intelectual que discutir en la cena. Después vengo yo, el relleno. Debajo de mí está Lucas, el hermano menor que todos adoran simplemente porque es el varón pequeño, y finalmente, la pequeña Martina, la bebé milagro, nacida cuando mi madre ya había cumplido los 43 años. Martina es la joya de la corona, el centro del universo para mis padres. Mi infancia no fue una tragedia de titulares de noticias. No me faltó comida ni ropa, ni hubo abusos que terminaran con la policía en la puerta. Fue algo mucho más silencioso y erosivo, fue el vacío. Fui la niña que aprendió a atarse los zapatos sola porque mamá estaba ocupada en las prácticas de David y papá estaba ayudando a Sofía con sus ensayos. Aprendí muy pronto que mi voz no tenía el volumen suficiente para competir con los logros de los demás. En mi graduación de la secundaria, un evento que para cualquier adolescente representa el cierre de una etapa vital, la realidad de mi estatus familiar quedó grabada a fuego. Mis padres llegaron 20 minutos tarde, cuando ya habían mencionado mi nombre para subir al estrado. Los vi entrar desde lejos, no buscaban mi mirada, buscaban asientos libres en la parte de atrás. Durante toda la ceremonia, mientras otros padres lloraban de orgullo, los míos estaban encorvados sobre sus teléfonos celulares, respondiendo correos o revisando las estadísticas de juego de Lucas. En cuanto terminó la ceremonia y los birretes volaron por el aire, yo bajé con la esperanza de un abrazo, de una foto familiar que inmortalizara el momento. No hubo nada de eso. Elena, qué bien que terminaste, felicidades, dijo mi madre con una prisa que me heló el pecho. Tenemos que irnos ya, el juego de béisbol de Lucas empieza al otro lado de la ciudad en media hora y no queremos perdernos el primer inning. Se fueron. Me dejaron allí, sola con mi diploma enrollado, rodeada de familias que se tomaban cientos de fotos. No tengo ni una sola fotografía de ese día. Ni una. Fue entonces cuando comprendí que mi presencia era opcional en sus vidas. Poco después, me aceptaron en una excelente universidad, a un par de ciudades de distancia. Recuerdo vívidamente la cena en la que decidí contárselo. El comedor estaba lleno de risas. David hablaba de su entrenamiento y Sofía presumía de su nueva pasantía de verano. Aproveché un segundo de silencio y dije, me aceptaron en la universidad, empiezo en agosto. Mi madre apenas me miró, asintió con un gesto distraído y dijo, oh, qué bueno, cariño, felicidades. Acto seguido, se giró hacia Sofía para preguntarle si ya le habían dado el código de vestimenta para la firma de abogados. Me quedé con el tenedor a medio camino, sintiendo como mi logro se disolvía en la sopa fría. El día de la mudanza al dormitorio universitario, cargué mi viejo coche sola. Nadie se ofreció a ayudarme a subir las cajas de libros o la maleta con mi ropa.
Estaban demasiado ocupados organizando el torneo regional de Lucas ese fin de semana. Manejé esas 2 horas hacia mi nueva vida con los ojos empañados, pero con una resolución que empezaba a formarse en mis entrañas. Si yo no era prioridad para ellos, ellos dejarían de ser el centro de mi mundo. Me gradué 4 años después con honores, siendo la primera de mi clase. Llamé a casa para avisar, con la estúpida esperanza de que esta vez fuera diferente. Nadie respondió. Dejé un mensaje en el contestador detallando la fecha y la hora de la ceremonia. Nunca devolvieron mi llamada, nunca preguntaron si necesitaba boletos para la graduación. Ese día, caminé sola de nuevo, pero esta vez no lloré. El vacío se había convertido en mi armadura. Cuando recibí una oferta de trabajo en Arizona, a 3 estados de distancia de mi hogar familiar, no dudé ni un segundo. No se lo dije a nadie en ese momento. Sabía que, si lo hacía, recibiría la misma respuesta distraída de siempre. Decidí que esta sería mi prueba final. Quería saber cuánto tiempo tardarían en notar que el fantasma del medio ya no habitaba en el mismo código postal. Empaqué todas mis pertenencias en un camión de mudanzas un martes por la mañana, cargué a mi gato en el asiento del pasajero y manejé a través del país, dejando atrás la casa de mis padres y los recuerdos de una invisibilidad impuesta. No hubo despedidas, no hubo abrazos, no hubo promesas de escribir. Simplemente me fui. Y así comenzó el año más revelador de mi existencia, el año en que decidí esperar a ver cuando alguien preguntaba por mí. Establecerme en Arizona fue como aprender a respirar un aire nuevo, uno que no estaba viciado por la indiferencia familiar. Conseguí un pequeño apartamento en Phoenix, cerca de mi nuevo trabajo, y me sumergí en la rutina de ser una adulta independiente. Durante las primeras semanas, miraba mi teléfono constantemente, esperando un mensaje de texto que dijera, ¿dónde estás? Pasamos por tu apartamento y no había nadie. Pero el teléfono permanecía en silencio, solo interrumpido por notificaciones de correos electrónicos de trabajo o promociones de tiendas. Mi familia tenía un chat grupal, ese invento moderno que sirve para mantener a las personas conectadas, o en mi caso, para documentar mi exclusión. Los mensajes llegaban a diario, fotos de los partidos de David, actualizaciones sobre los casos legales de Sofía, quejas sobre las travesuras de Martina. Yo leía todo, pero no escribía. Quería ver si alguien notaba que mis burbujas de texto habían desaparecido por completo de la conversación. Llegó el Día de Acción de Gracias, la primera gran prueba. En mi familia, esta fecha es sagrada, o al menos eso dicen los discursos de mi madre. Es el día en que todos deben estar sentados a la mesa para comer el pavo seco de mamá y escuchar las mismas historias de siempre. Yo me quedé en Arizona. Comí pizza en mi sofá y vi una película, esperando que en cualquier momento mi madre me llamara histérica preguntando por qué no había llegado. El chat grupal se llenó de fotos de la mesa servida. ¡Qué buena comida! Solo falta el postre, escribió Sofía. Miré las fotos con detenimiento. Había un lugar vacío donde yo solía sentarme, pero nadie hizo el menor comentario. Simplemente asumieron que estaba en mi habitación o que quizá llegaría más tarde, y luego se olvidaron de que yo existía. Ni una sola llamada para preguntar si había tenido un accidente en la carretera o si estaba enferma. Nada. El año avanzó y llegó la Navidad. Mi madre envió un mensaje masivo al chat grupal. Recuerden que todos deben traer bocadillos y los regalos deben estar debajo del árbol antes de las 7. No me dirigió la palabra de forma individual. Yo no respondí. Me pasé la Navidad en un refugio de animales local, ayudando a pasear perros y sintiéndome mucho más útil de lo que jamás me sentí en casa. El chat volvió a bullir con fotos de regalos abiertos y brindis. Martina salía en el centro de todas las imágenes, radiante con sus juguetes nuevos. Yo no estaba en ninguna de esas fotos, ni en el fondo, ni en un rincón. Mi ausencia era total, un hueco en el espacio-tiempo familiar que nadie parecía percibir. Pasaron los meses y con ellos llegaron las Pascuas, el cumpleaños de mi padre, el cumpleaños 80 de mi abuela y hasta la fiesta del 4 de julio. Me perdí todas y cada una de las reuniones familiares. Durante un año completo, ni una sola persona de mi sangre me llamó para saber si estaba viva. Ni un mensaje privado de Sofía, que siempre se jactaba de ser tan observadora. Ni una llamada de mi padre, para quien yo supuestamente era su niña. Ni siquiera David, que a veces me usaba de confidente cuando sus novias lo dejaban. Nadie.
Es una sensación extraña darte cuenta de que podrías haber muerto en ese apartamento en Arizona y que el olor de mi cuerpo descomponiéndose habría alertado a los vecinos mucho antes de que mi familia se preguntara por qué no había ido a comer. Es un tipo de soledad muy específico, una que te hace cuestionar tu propio valor como ser humano. Sin embargo, en Arizona, empecé a florecer. Mi jefe valoraba mi trabajo, mis nuevos colegas me invitaban a salir, por primera vez, sentía que cuando hablaba, la gente realmente me escuchaba. Empecé a construir una familia elegida, personas que se daban cuenta si no llegaba a tiempo a una cena o si mi estado de ánimo cambiaba. Fue un contraste doloroso pero necesario. Me di cuenta de que el problema no era yo, ni mi falta de logros, ni mi personalidad del medio. El problema era un sistema familiar disfuncional que se alimentaba de los éxitos de los favoritos y se olvidaba de quienes no pedían atención constante. Estaba decidida a ver cuánto duraría este experimento social involuntario. ¿Serían 2 años? ¿5? ¿Se darían cuenta solo cuando tuvieran que leer el testamento de alguien? Me dolía, por supuesto que me dolía, pero había una curiosidad científica y amarga en ver hasta dónde llegaba su ceguera. Me convertí en una observadora de mi propia familia, leyendo sus interacciones en el chat como si estudiara una cultura extranjera y distante. Estaba a 3 estados de distancia, en una zona horaria diferente, viviendo una vida que ellos no conocían, y para ellos, yo seguía siendo ese mueble en el rincón que nadie nota hasta que necesita sentarse en él y descubre que ya no está. La calma antes de la tormenta duró exactamente 365 días. Estaba en mi oficina, revisando unos informes de fin de mes, cuando mi teléfono comenzó a vibrar en el escritorio. Al mirar la pantalla, mi corazón dio un vuelco que no esperaba. Era ella. Mamá. No habíamos hablado por teléfono en un año, aunque ella creyera lo contrario. Respiré hondo, conté hasta 3 y deslicé el dedo para contestar. No hubo un hola, ni un ¿cómo estás? Lo que salió del otro lado de la línea fue una explosión de bilis y frustración. Mi madre estaba absolutamente furiosa, con ese tono de voz agudo que usa cuando siente que ha perdido el control sobre algo. Elena. ¿Dónde demonios estás?, gritó, sin esperar respuesta. Estamos todos aquí organizando la logística para Acción de Gracias y me acabo de dar cuenta de que te has perdido cada bendita reunión familiar durante un año completo. ¿Un año, Elena? ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿No te importa esta familia? ¿No tienes respeto por nuestras tradiciones? Me quedé en silencio, escuchando cómo su respiración se agitaba por el esfuerzo del grito. Me resultaba fascinante que le hubiera tomado 12 meses notar que su hija no estaba físicamente presente en ningún evento. La abuela está devastada, continuó, usando la culpa como su arma principal. Ella piensa que la odias porque no fuiste a su cumpleaños 80. Su cumpleaños 80. Esto es absolutamente inaceptable, Elena. Eres egoísta y desconsiderada. Espero que estés en casa para Navidad sin falta, no me importa qué excusa de trabajo tengas esta vez. Vas a venir y vas a pedir disculpas a todos. La dejé terminar. La dejé vaciar todo su discurso cargado de hipocresía y falsedad. Cuando finalmente se quedó sin palabras, guardé un segundo de silencio dramático. Luego, con una voz que me sorprendió por lo tranquila y firme que sonó, simplemente dije, me perdí todas las reuniones porque ahora vivo en Arizona, mamá. Hubo una pausa larga, una de esas donde puedes escuchar los engranajes de la mente del otro chirriar ante una información que no cuadra. ¿Qué quieres decir con que te mudaste a Arizona?, respondió ella, con la voz bajando 3 octavas, pasando de la furia a la confusión absoluta. Elena, no digas tonterías. Vive a 2 horas de aquí. Me reí. Fue una risa seca, desprovista de humor, una risa que llevaba un año gestándose. No, mamá. No vivo a 2 horas de ahí. Empaqué todas mis cosas, cargué un camión y me mudé a Arizona porque conseguí un excelente trabajo aquí. Hace exactamente un año que vivo en este estado. El silencio volvió, pero esta vez fue más pesado, más denso. Pude imaginarla parada en su cocina perfecta, sosteniendo el teléfono con fuerza, tratando de recordar cuándo fue la última vez que me vio. Cuando sucedió esto, preguntó finalmente, con un tono que pretendía ser inquisitivo pero que solo sonaba patético. Sucedió justo antes de Acción de Gracias del año pasado, respondí. Te lo mencioné durante la cena un par de meses antes. Estábamos todos en la mesa y dije que estaba aplicando para puestos en otros estados y que Arizona era mi opción principal.
Pero tú estabas demasiado ocupada preguntándole a Sofía sobre su ascenso en la firma y pidiéndole detalles sobre su nueva oficina. Ni siquiera me miraste. Dijiste, qué bien, y seguiste hablando con ella. Escuché un sollozo ahogado del otro lado. No, eso no es cierto. Yo lo sabría si mi hija se mudara a 3 estados de distancia. Nosotros siempre estamos en contacto. No, mamá, no lo estamos, sentencié con una frialdad que me nacía del alma. Tú asumes que estamos en contacto porque me ves en el chat grupal, pero si revisas tus registros, verás que no me has llamado ni una sola vez en un año. Nadie lo ha hecho. Me mudé, cambié de vida, empecé de cero a miles de kilómetros y ni una sola persona de esta familia lo notó hasta que hoy, por alguna razón, decidiste contar cabezas para el pavo. Podría haberme muerto en este apartamento, mamá. Podría haber sido solo un cadáver pudriéndose y nadie se habría enterado hasta que el olor alertara a los vecinos o el banco reclamara el alquiler. Esa es la realidad de lo que significo para ustedes. Ella comenzó a llorar abiertamente ahora, ese llanto de mártir que también conoce. Estás siendo dramática y cruel, Elena. ¡Qué horror decir eso! Por supuesto que nos habríamos dado cuenta si algo te pasaba. Te amamos, eres nuestra hija. Lo notaron después de 12 meses, mamá, interrumpí, sintiendo como la rabia empezaba a filtrarse por mi voz. Tuvieron 365 oportunidades para llamarme, para enviarme un mensaje personal, para notar que no salía en ninguna foto navideña. Y no lo hicieron. Dejé de existir para esta familia y a nadie le importó lo suficiente para intentar encontrarme. No me hables de amor ahora, porque el amor requiere atención, y eso es algo que nunca han tenido para mí. Ella trató de defenderse, balbuceó algo sobre lo ocupados que estaban con el torneo de Lucas y la boda de David que estaban planeando, pero no había nada que decir. La evidencia era abrumadora. Mi ausencia había pasado desapercibida para todos ellos porque, en sus mentes, yo ya era un espacio en blanco mucho antes de mudarme. Colgué el teléfono mientras ella todavía intentaba justificar lo injustificable. Por primera vez en mi vida, sentí que yo tenía el poder de la narrativa. Después de colgarle a mi madre, me quedé mirando la pared de mi oficina durante un largo rato. Sentía una mezcla extraña de adrenalina y un vacío gélido. Sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. En menos de 10 minutos, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. El chat grupal, ese lugar donde yo había sido una observadora silenciosa durante un año, se convirtió en un campo de batalla. Sofía fue la primera en escribir, Elena, ¿qué es esto que dice mamá de que estás en Arizona? ¿Es una de tus bromas pesadas? Luego David, no puede ser verdad, te vi en Navidad, espera, te vi en Navidad. Fue patético ver cómo sus mentes intentaban reconstruir un pasado donde yo no estaba, tratando de insertar mi imagen en recuerdos donde nunca estuve presente. No respondí al chat grupal. En lugar de eso, bloqueé las notificaciones de ese grupo de forma indefinida. No tenía interés en participar en su confusión colectiva ni en escuchar sus excusas baratas. Sin embargo, la que sí me importaba era mi abuela. Ella siempre había sido un poco más observadora, aunque su avanzada edad y su salud frágil la mantenían un poco alejada del caos diario de mis padres. Un par de horas después de la confrontación con mi madre, recibí una llamada de su número. Contesté de inmediato. Elena, cariño, dijo con una voz suave que me hizo querer llorar por primera vez en todo el día. Tu madre me llamó hecha un mar de nervios. ¿Es verdad que estás tan lejos? Sí, abuela, es verdad, le dije, tratando de que mi voz no temblara. Vivo en Arizona desde hace un año. Ella suspiró, un suspiro largo y lleno de una tristeza genuina. Cariño, lo siento tanto. Siempre asumí que tus padres estaban en contacto contigo. Cuando preguntaba por ti en las fiestas, tu madre siempre decía, oh, Elena debe estar por ahí, oh, Elena está muy ocupada con el trabajo. Nunca imaginé que realmente no estabas en la casa. Me siento terriblemente mal por no haberte llamado yo misma para confirmar. Escuchar su disculpa fue como una pequeña venda sobre una herida abierta. No te preocupes, abuela. Sé que ellos te daban versiones falsas para no admitir que no sabían nada de mí. Te perdono, de verdad. Tú no tienes la culpa de su negligencia. Hablamos un rato más. Le conté sobre mi trabajo, sobre el clima seco de Arizona y sobre lo feliz que me sentía en mi nueva vida. Ella fue la única persona que me pidió disculpas sinceras.
sin intentar justificarse o culparme a mí por no haberme comunicado lo suficiente. Acordamos que la visitaría en mis próximas vacaciones, pero que lo haría de forma privada, sin que mis padres o hermanos lo supieran. Ella aceptó, respetando mi necesidad de espacio. Pero mientras mi abuela intentaba reparar el puente, el resto de la familia decidió quemarlo por completo. A medida que pasaban los días, el tono de los mensajes privados de mis hermanos cambió. Pasaron de la incredulidad a la indignación dirigida hacia mí. Sofía me envió un correo electrónico larguísimo donde me acusaba de ser una manipuladora emocional por haberme ido sin avisar. Según ella, yo lo hice a propósito para atraparlos en un error y hacernos quedar mal. David me llamó ingrata y me dijo que había abandonado a la familia cuando más los necesitaba, aunque nunca especificó para qué me necesitaban exactamente. Mi madre, por su parte, empezó a publicar en sus redes sociales frases crípticas sobre la ingratitud de los hijos y cómo el dolor de una madre es invisible para quienes solo piensan en sí mismos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban reescribiendo la historia. Ante el resto de la familia extendida y sus amigos, yo ya no era la hija ignorada que se mudó por necesidad de aire puro. Ahora yo era la hija problemática que los había abandonado de la nada, la que cortó comunicación sin motivo y la que quería destruir la armonía familiar. Se convirtieron en las víctimas de mi mudanza silenciosa. No mencionaban que no me llamaron en un año, solo mencionaban que yo no les dije que me iba. Era fascinante ver cómo funcionaba su mecanismo de defensa. En lugar de enfrentar la realidad de que habían fallado monumentalmente como padres y hermanos, prefirieron decidir que yo era el problema. Me convertí en la villana de su cuento para que ellos pudieran seguir durmiendo tranquilos por las noches. Pero en Arizona, el ruido de sus quejas llegaba muy amortiguado. Yo ya no era esa niña que buscaba desesperadamente una mirada de aprobación. Ahora era una mujer que sabía lo que valía, y si ellos querían pintar mi retrato con colores oscuros para salvar su reputación, que lo hicieran. Yo tenía algo que ellos nunca tendrían, la verdad de lo que pasó durante esos 12 meses de absoluto silencio. La Navidad se acercaba rápidamente y, fiel a mi palabra, no volví a casa. Fue la primera vez que recibí una presión real, no por afecto, sino por la necesidad de mis padres de mantener las apariencias. Mi madre me envió una serie de correos electrónicos exigiendo que tomara un vuelo para arreglar las cosas antes de que la familia extendida se diera cuenta de la grieta definitiva. Me prometió que hablaríamos, lo cual en su idioma significaba que ella me daría un sermón sobre mis fallas y yo tendría que pedir perdón para que todo volviera a la normalidad de mi invisibilidad. Pero yo ya no jugaba a ese juego. En lugar de eso, pasé la Navidad con mis amigos de Arizona. Hicimos una cena comunitaria donde cada uno llevó un plato típico. Estaba Carlos, mi colega que se había mudado de México y entendía perfectamente lo que era estar lejos de casa. Estaba Seba, mi vecina que se había convertido en mi mejor amiga y que siempre notaba si mi coche no estaba estacionado a la hora habitual. Y estaba Mateo, un chico que había empezado a conocer y que me miraba como si cada palabra que saliera de mi boca fuera el descubrimiento de un continente nuevo. Esa noche, sentada a una mesa llena de risas que sí me incluían, me di cuenta de la diferencia abismal entre la familia de sangre y la familia elegida. Con mis amigos, si yo no aparecía en un evento, a los 20 minutos recibía un mensaje preguntando si estaba bien. Con ellos, mis logros en el trabajo eran motivo de brindis real, no una nota al pie en una conversación sobre alguien más. Fue una Navidad cálida, llena de una luz que nunca encontré en el comedor frío de mis padres. Mientras tanto, el chat familiar, que yo leía ocasionalmente por una especie de masoquismo residual, mostraba la otra cara de la moneda. Publicaron la foto anual frente al árbol. Martina estaba en el centro, como siempre, pero esta vez noté algo diferente. Habían dejado un espacio físico entre David y Sofía, casi como si estuvieran tratando de decir, aquí debería estar Elena, pero ella nos abandonó. Era tan performativo que me daba risa. No me extrañaron cuando no estaba. Extrañaban la idea de la familia completa para la foto de Facebook. Recibí un mensaje de Lucas, el primero en un año. Elena, mamá está llorando todos los días por tu culpa. ¿Por qué eres tan difícil? Solo vuelve para Navidad y ya está. No es tan complicado. Le respondí con calma, Lucas, estuve un año entero sin ir a ninguna fiesta y mamá no lloró ni una sola vez hasta que se dio cuenta de que no sabía dónde vivía. No estoy siendo difícil, estoy siendo coherente. Si no les importó mi ausencia física durante 12 meses, no les debería importar ahora. Disfruta los regalos. No volvió a contestar.
La hostilidad de mis hermanos era quizás lo que más me dolía, pero también lo que más me liberaba. Me di cuenta de que ellos también se beneficiaban de mi invisibilidad. Mi posición como el hijo del medio insignificante hacía que sus posiciones como estrellas brillaran más. Al mudarme y reclamar mi propia existencia, había desequilibrado el ecosistema familiar, y me odiaban por ello. Preferían una hermana invisible y presente que una hermana visible y distante que les recordara sus propias carencias afectivas. Pero Arizona seguía dándome razones para quedarme. Mateo, el chico que mencioné antes, me invitó a pasar el año nuevo en una cabaña en las montañas. Fue una experiencia transformadora. Bajo el cielo estrellado del desierto, le conté toda la historia. No me llamó dramática, no me dijo que exageraba. Simplemente me tomó la mano y dijo, es increíble que haya sobrevivido a tanto silencio con un corazón tan lleno de cosas para decir. En ese momento, sentí que la última cadena que me ataba a la necesidad de aprobación de mis padres se rompía. Ya no necesitaba que ellos me vieran, porque finalmente me veía yo misma a través de los ojos de personas que sí me valoraban. Mi vida en Arizona ya no era una huida, era una conquista. Había conquistado mi propio espacio, mi propio círculo y mi propia paz. El experimento de un año había terminado con un resultado claro. Ellos perdieron a una hija que siempre estuvo ahí, y yo gané una vida que siempre me había pertenecido pero que nunca me había atrevido a reclamar. Como era de esperar en una familia obsesionada con las apariencias, la historia de mi deserción se extendió como un incendio forestal por toda la red de parientes lejanos. Mi madre, en un acto de desesperación por mantener su imagen de madre perfecta, comenzó a llamar a tíos y primos que apenas conocía para contarles su versión de los hechos. Empecé a recibir mensajes de Facebook de tías abuelas y primos segundos que no veía desde los 10 años, todos dándome consejos no solicitados sobre el quinto mandamiento y la importancia de honrar a los padres. Era fascinante ver cómo personas que nunca se habían preocupado por mi existencia de repente se sentían con el derecho de juzgar mi mudanza. Elena, tu madre está destrozada, escribió una tía de parte de mi padre. Me contó que te fuiste sin decir palabra y que ahora te niegas a hablar con ellos. La familia es lo único que tenemos en este mundo cruel, no deberías tirar todo por la borda por un berrinche. Le respondí de la única manera que sabía, con la verdad cruda. Tía, me mudé hace un año. Durante ese año, nadie notó que no estaba en las fotos, nadie me llamó para saber si estaba viva y nadie preguntó por qué mi habitación estaba vacía. Si mi madre está destrozada, es porque su negligencia quedó expuesta, no porque me extrañe. No es un berrinche, es una consecuencia. La mayoría no respondía a esos mensajes. La verdad es una píldora difícil de tragar para quienes prefieren la comodidad de la mentira familiar. Sin embargo, lo más difícil fue enfrentar la narrativa que mis padres construyeron para mis hermanos menores. Martina, que apenas tiene 10 años, me envió un audio llorando, diciendo que por qué ya no la quería y por qué me había ido para siempre. Eso fue un golpe bajo de mi madre, usar a una niña para manipularme. Tuve que explicarle a Martina, en términos que pudiera entender, que a veces los adultos necesitan espacio para ser felices y que mi mudanza no tenía nada que ver con mi amor por ella, sino con la forma en que los adultos de la casa se trataban entre sí. Fue doloroso ver cómo mis padres estaban dispuestos a envenenar la relación con mi hermana pequeña solo para ganar una batalla de ego. Pero a pesar del ruido exterior, mi vida en Arizona seguía consolidándose. En el trabajo, recibí un ascenso. Fui nombrada directora de proyectos de mi área, un logro que en mi antigua casa habría sido ignorado o minimizado frente a una nueva anécdota de Sofía. Aquí, mis amigos me organizaron una fiesta sorpresa. Mateo estuvo ahí, celebrando cada paso que daba. Con él, las conversaciones eran bidireccionales. Él sabía mis miedos, mis metas y hasta el nombre de mi gato favorito de la infancia. La invisibilidad se estaba desvaneciendo por completo de mi sistema. Un día, recibí un paquete por correo. Era de mi abuela. Dentro había un viejo álbum de fotos que ella había guardado. Al hojearlo, me di cuenta de algo desgarrador. Incluso en las fotos de cuando era pequeña, yo siempre estaba un poco al margen, un poco fuera de foco o parcialmente tapada por algún hermano. Mi abuela había escrito una nota: siempre estuviste ahí, Elena, aunque ellos tuvieran los ojos en otra parte. Este álbum es para que recuerdes que yo sí te veía. Lloré sobre esas páginas, no por tristeza, sino por el reconocimiento. Mi abuela era el único hilo que me unía a ese pasado, y era un hilo de seda, delicado pero resistente. Ella se convirtió en mi confidente. Le contaba sobre Mateo, sobre el ascenso,
sobre el calor del desierto que empezaba a gustarme. Ella se disculpaba una y otra vez por el resto de la familia, pero yo le decía que no era necesario. Al aceptar sus disculpas y mantener el contacto con ella, estaba demostrando que yo no era el monstruo que mis padres pintaban. Yo podía perdonar, yo podía amar, yo podía ser parte de una familia. Simplemente no podía hacerlo con personas que me trataban como a un personaje secundario en su propia película. El juicio de los parientes continuó durante meses, pero cada mensaje de odio o de reproche que recibía solo servía para confirmar que había tomado la decisión correcta. Si su amor dependía de mi silencio y de mi sumisión a su olvido, entonces no era amor en absoluto. Estaba construyendo algo real en Arizona, algo basado en la presencia y el interés genuino, y no iba a permitir que los fantasmas de una casa de la que ya no formaba parte lo arruinaran. A medida que el segundo año en Arizona comenzaba, la intensidad de los ataques familiares empezó a disminuir, reemplazada por un silencio tenso y cargado de resentimiento. Mis padres se dieron cuenta de que sus tácticas de manipulación y culpa no estaban funcionando. Yo no era la misma Elena que se encogía ante sus gritos. Ahora era una mujer con una vida plena y una red de apoyo que ellos no podían tocar. Sin embargo, mi madre hizo un último intento de reconciliación que resultó ser el espejo definitivo de su negligencia. Me envió una caja por correo con mis cosas. Al abrirla, me encontré con una colección de objetos que demostraban lo poco que me conocía. Había libros que nunca me gustaron, ropa que me quedaba pequeña desde hacía 5 años y algunos trofeos de participación de la primaria que yo ni siquiera recordaba. No había nada de lo que realmente valoraba, mis diarios, mis cámaras de fotos viejas o mis dibujos de la universidad. Fue un recordatorio físico de que, para ella, yo era una idea congelada en el tiempo, una versión bidimensional de una hija que nunca se molestó en conocer de verdad. Llamé a mi madre después de recibir la caja, no para agradecerle, sino para cerrar el círculo. ¿Esto es lo que crees que soy, mamá?, le pregunté sin preámbulos. Ella suspiró del otro lado. Son tus recuerdos, Elena. Pensé que te gustaría tenerlos ahora que has decidido, bueno, vivir esa vida tuya tan lejos. Ni uno solo de estos objetos representa quién soy ahora, ni quién era hace un año cuando me mudé, le dije con calma. Has pasado un año ignorando mi mudanza y toda una vida ignorando quién soy. Esta caja es la prueba de que ni siquiera te molestaste en mirar qué había en mi habitación antes de meter todo en cartón. Ella comenzó con su defensa habitual, diciendo que estaba muy estresada y que hizo lo que pudo. Pero esta vez, yo no la dejé terminar. Mamá, la diferencia entre nosotros es que yo sí sé quiénes son ustedes. Sé que le gusta a David, sé cuáles son los miedos de Sofía, sé qué marca de café prefiere papá. Yo presté atención porque me importaban. Ustedes no lo hicieron porque yo no les servía para su narrativa de éxito. Me mudé a Arizona y no lo notaron porque, en realidad, nunca me vieron cuando estaba ahí. Fue la última conversación larga que tuvimos. La evidencia era demasiada y abrumadora, como le dije en nuestra primera confrontación. No había defensa posible ante el hecho de que una hija puede desaparecer de la vida diaria de una familia durante 12 meses sin que nadie pregunte por ella. El espejo de su negligencia les devolvía una imagen que no podían soportar, así que decidieron romper el espejo y culparme a mí por los pedazos rotos. Pero mientras ellos lidiaban con su versión de los hechos, mi relación con Mateo avanzaba hacia algo mucho más profundo. Él se había convertido en mi puerto seguro. Cuando estábamos juntos, no había necesidad de gritar para ser escuchada. Él notaba los pequeños detalles, como me gustaba el café por las mañanas, qué música ponía cuando estaba estresada, como mis ojos se iluminaban cuando hablaba de mi trabajo. Era un contraste tan radical con mi vida anterior que a veces me asustaba. Me tomó tiempo aceptar que merecía esa atención, que no era un extra en la vida de alguien, sino la protagonista de mi propia historia compartida con él. Mis amigos en Arizona se convirtieron en mi verdadera red de seguridad. Celebramos mi segundo aniversario de mudanza con una cena en mi jardín. Carlos hizo un brindis, por la chica que tuvo el valor de buscar su propio desierto para florecer. Todos reímos y brindamos bajo la luna de Arizona. En ese momento, miré a mi alrededor y sentí una paz inmensa. Ya no me importaba lo que dijeran los chats familiares o las publicaciones de Facebook de mi madre. Había dejado de existir para ellos, pero finalmente había empezado a existir para mí y para las personas que realmente importaban. La ausencia que ellos pasaron por desapercibida fue el espacio necesario para que mi verdadera identidad creciera. Me di cuenta de que Arizona no era solo un estado en el mapa, era el estado mental de libertad que siempre había necesitado.
Había dejado de ser la hija del medio invisible para convertirme en la mujer visible y amada que siempre debí ser. El tiempo tiene una forma curiosa de suavizar las aristas más afiladas del dolor, pero también de solidificar las decisiones correctas. Han pasado casi 3 años desde que cargué aquel camión de mudanzas y dejé atrás mi antigua vida. Arizona ya no es un lugar nuevo, es mi hogar. Las montañas rojizas y los atardeceres encendidos se han convertido en el telón de fondo de una existencia que nunca imaginé posible. Mi relación con mi familia de origen se ha estabilizado en una distancia cortés y casi inexistente. No volví para ninguna Navidad, ni para ninguna Pascua, ni para ningún cumpleaños, excepto el de mi abuela. Fui a visitarla hace unos meses. Fue un viaje silencioso, directo a su casa de retiro, sin avisar a nadie más. Ella estaba radiante al verme. Pasamos el día hojeando más fotos y hablando de la vida. Ella me confesó que mis padres rara vez hablaban de mí, y cuando lo hacían, era para quejarse de mi terquedad. Me dolió un poco, pero menos de lo que esperaba. Era simplemente la confirmación de que ellos preferían mantener su versión de la historia antes que admitir su error. «Eres feliz, Elena», me dijo mi abuela, tomándome la mano con sus dedos sarmentosos. «Se nota en tu mirada. No dejes que la sombra de esa casa apague tu luz ahora que finalmente brilla». Sus palabras fueron el permiso final que necesitaba para dejar ir cualquier residuo de culpa. Ella era la única que entendía que mi partida no fue un acto de abandono, sino un acto de supervivencia. Al regresar a Arizona, Mateo me esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores silvestres y una sonrisa que me hizo sentir que el mundo estaba en su lugar. Él y yo hemos empezado a hablar de comprar una casa juntos, un lugar con espacio para un estudio de fotografía, mi vieja pasión que finalmente he retomado, y un jardín grande para nuestro gato. Con él, la vida es bidireccional, equilibrada y llena de una presencia constante que me sigue maravillando. Mis hermanos, por lo que sé a través de redes sociales que ya casi no reviso, siguen en su misma dinámica. David se casó en una boda ostentosa a la que, por supuesto, no fui invitada, aunque me enteré de que mi madre le dijo a todos que yo no pude ir por trabajo. Sofía sigue escalando en su firma, y Martina está creciendo rápido, convirtiéndose en el nuevo foco de todas las fotos. A veces siento pena por ellos, atrapados en ese ciclo de necesidad de validación constante, pero luego recuerdo que cada uno elige su propio camino. Yo elegí el mío el día que decidí que mi silencio valía más que sus palabras vacías. He aprendido que la familia no es un contrato de sangre que te obliga a ser invisible. Es un compromiso mutuo de verse, de escucharse y de estar presente. Si ese compromiso se rompe unilateralmente durante años, el vínculo se convierte en una cuerda seca que tarde o temprano se rompe bajo el peso de la realidad. Mi familia de sangre rompió esa cuerda mucho antes de que yo me mudara a Arizona. Yo simplemente fui la que dejó de intentar sostener los extremos rotos. Ahora, cuando camino por las calles de Phoenix o manejo hacia las afueras para ver las estrellas, me siento ligera. No hay expectativas que cumplir, no hay sombras de las que escapar. Soy Elena, la mujer que vive en Arizona, la que tiene amigos que la llaman si no responde un mensaje en 2 horas, la que tiene un hombre que la ama por quien es y no por lo que representa en una foto familiar. Soy la mujer que se dio cuenta de que podía mudarse a 3 estados de distancia y que el mundo no se acabaría, sino que empezaría de nuevo. Mi ausencia en su mesa familiar es ahora un hecho aceptado, una nota a pie de página en su historia que ellos mismos se encargaron de escribir. Pero en mi historia, esa ausencia es el espacio más sagrado que he conquistado, el vacío que llené con amor propio y libertad. Hoy es un día especial. Es el 3er aniversario de mi mudanza definitiva a Arizona, y también es el día en que Mateo y yo hemos firmado los papeles para nuestra primera casa. Es un pequeño bungalow con un porche grande donde puedo ver el atardecer sobre el desierto. Mientras guardo las últimas cajas de mi apartamento para mudarme a este nuevo hogar, no puedo evitar reflexionar sobre el viaje que me trajo hasta aquí. Si hace 4 años alguien me hubiera dicho que mi vida cambiaría radicalmente gracias a un año de silencio absoluto por parte de mi familia, no lo habría creído. Aquel experimento involuntario de ver cuánto tardarían en notar mi ausencia fue el catalizador de mi libertad. Me enseñó que no hay nada más peligroso para el alma que mendigar atención en un lugar donde no eres valorado. Me enseñó que la invisibilidad no es un rasgo de mi personalidad, sino un síntoma de un entorno tóxico. Mi madre me llamó hace unos días, una de sus raras llamadas breves. Fue para decirme que David va a tener un hijo. Espero que esta vez sí hagas el esfuerzo de venir, Elena, dijo con ese tono de reproche que nunca muere.
Un sobrino debería conocer a su tía. Le respondí con serenidad. Felicidades a David, mamá. Le enviaré un regalo, pero mi vida está aquí. No voy a viajar para una foto familiar cuando sigo sintiendo que mi presencia es solo un accesorio para ustedes. Espero que ese niño crezca en una casa donde todos sean vistos, no solo los que más brillan. Ella suspiró y colgó. Fue una conversación corta, sin gritos, pero cargada de la verdad definitiva. Ya no hablamos el mismo idioma. Ellos hablan el idioma de la apariencia y yo hablo el idioma de la autenticidad. En Arizona, he encontrado personas que hablan mi mismo idioma. Mis amigos ya están organizando la fiesta de inauguración de la casa. Mateo ha prometido cocinar su famoso chili y Sarah traerá las bebidas. Mi abuela me ha prometido que intentará viajar para conocer mi nuevo hogar, y estoy moviendo cielo y tierra para que su viaje sea cómodo y seguro. Ella es el puente que decido mantener, el único vestigio de mi pasado que merece un lugar en mi presente. Estoy mucho más feliz ahora de lo que jamás fui en los 25 años que pasé tratando de encajar en el molde de la hija del medio perfecta y silenciosa. He aprendido que está bien ser el problema si eso significa dejar de ser el felpudo emocional de otros. Si para ellos soy la que los abandonó, que así sea. En mi versión de la historia, soy la que se rescató a sí misma de un naufragio emocional que nadie más quería admitir. Mateo entra en la habitación, me abraza por la cintura y me da un beso en la mejilla. ¿Lista para el último viaje de cajas?, pregunta con una sonrisa. Lista, respondo, y lo digo de verdad. Estoy lista para dejar atrás definitivamente la etiqueta de la hija invisible. Estoy lista para vivir en una casa donde cada rincón sea mío y donde mi voz siempre tenga eco. Arizona me dio el espacio, pero yo me di el permiso de llenarlo. Miro por la ventana y veo el sol empezando a bajar, pintando el cielo de violeta y naranja. Es un amanecer diferente, uno que ocurre al final del día pero que promete un mañana lleno de luz. Ya no soy un fantasma en una mesa lejana. Soy una mujer real, en un lugar real, rodeada de amor real. Me mudé a Arizona hace 3 años, y fue la mejor decisión de mi vida. Porque al perderme para ellos, finalmente me encontré a mí misma. Y esa, queridos amigos de Reddit, es la única reunión familiar que realmente importa, la de uno mismo con su propia dignidad. El silencio de ellos fue ensordecedor, pero mi respuesta fue una vida entera llena de color. Y no la cambiaría por nada en este mundo.